Ok, bienvenido a los ejercicios con flujos y acumuladores. Contemplen este caso. Tenemos una acumulación, conocemos su nivel inicial y luego sabemos que el flujo neto ha sido así. Ustedes tienen que pensar que es así y decidir qué es lo que va a pasar con la acumulación, cómo se va a comportar. Si quieren, dibujan mentalmente la línea. ¿Listo? Esto es crecimiento lineal. Crecimiento porque el flujo es más grande que cero. Y lineal porque el flujo ha sido constante. Próximo. De nuevo, conocemos el nivel inicial del acumulador y vemos aquí el flujo neto. ¿Qué va a pasar ahora? Veamos. De nuevo es crecimiento lineal. Porque igual que antes, el flujo ha sido positivo y constante. Eso es lo que tiene este caso en común con el previo. ¿Qué es lo que es diferente? En este caso la pendiente es mayor. ¿Por qué es mayor la pendiente? Porque la positividad, por así decirlo, del flujo es mayor. Avancemos. Aquí un caso levemente más complicado. Conocemos el nivel inicial del acumulador y el flujo ha sido así. ¿Qué va a pasar con el acumulador? ¿Listo? Esto. Durante un episodio inicial el flujo es positivo y constante, por lo cual la acumulación debe crecer linealmente. Y luego el flujo es nulo, cero. Y entonces sabemos que la acumulación se va a comportar estáticamente, no crece ni descrece. Y evidentemente es lineal. Pasamos. De nuevo sabemos acá el nivel inicial. Luego el flujo es así. ¿Qué es lo que va a pasar con el stock? ¿Listo? Vamos. Observamos un descrecimiento o una disminución lineal y luego un crecimiento lineal. ¿Por qué? Porque durante el primer episodio el flujo ha sido negativo, por lo cual pendiente negativa constante, pendiente constante, y luego pasamos a flujo positivo constante, entonces crecimiento lineal, igual que antes. Ahora tenemos unos casos donde no hay flujo neto, sino que un flujo de entrada y un flujo de salida. Acá el acumulador se llama clientes, entonces la cantidad de clientes partiendo acá. ¿Cuántos clientes ganados por periodo? Acá. Perdido por periodo. ¿Qué es lo que pasará con los clientes? ¿Listo? Crecimiento lineal. ¿Por qué? Bien, los dos flujos han sido lineales. Entonces seguramente cuando calculan el flujo neto, es decir, ganados menos perdidos, el resultado va a ser constante. Y entonces el patrón de comportamiento tiene que ser lineal. Luego vemos que el flujo de entrada es superior al de salida, por lo cual la diferencia debe ser positiva. Entonces tenemos una pendiente positiva. Clientes crecen linealmente. Pasamos acá. Pedidos esperados al inicio de este nivel. Nuevos pedidos aumentan los pedidos esperados y los pedidos despachados disminuyen los pedidos esperados.
¿Qué pasará con los pedidos esperados? ¿Listo? Disminución lineal. Los dos flujos de nuevo han sido constantes, por lo cual la diferencia debe haber sido constante, entonces la pendiente es constante del acumulador. Luego el flujo de salida esta vez es superior al flujo de entrada, por lo cual la diferencia, el flujo neto, debe ser negativo, menos la pendiente es negativa. ¿Qué va a pasar con los trabajadores en este caso? Al inicio tenemos esta cantidad, partamos con pocos contratados y luego contratamos bastante más. Los que renuncian han sido constantes durante el tiempo. ¿Qué pasará? ¿Listo? Disminución lineal seguido por crecimiento lineal. ¿Por qué? Porque hasta aquí, el momento cuando contratados aumente, renunciados es más grande que contratados. Ambos son constantes durante este tiempo. Lineal, entonces, y constante negativo. Luego, cuando contratado se hace más grande que renunciado, obviamente tenemos que tener un crecimiento lineal. Y ahora, ¿qué va a pasar con las utilidades? Al inicio tenemos acá el punto azul, los ingresos van a ser de este parte y constante. Los ingresos parten con poco y aumentan durante todo el tiempo. Por lo cual las utilidades deben comportarse de qué manera. ¿Listos? Es un smiley. ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos un flujo que es positivo, pero no es constante. Y eso significa que la segunda derivada de la acumulación va a ser positiva, tan positiva como aquí la pendiente del flujo. Entonces, cuando calculamos el flujo neto, durante una primera mitad del tiempo más o menos, los ingresos son inferiores a los egresos. Entonces, hay descrecimiento de las utilidades y a partir de este punto a la mitad, habrá crecimiento porque los ingresos superan a los egresos. La forma con la cual se comporta es exponencial. La primera derivada cambia, la segunda es aumentando todo el tiempo.